Espíritu Santo, que sea tu palabra, mi Dios, para tu gloria y tu honra, mi Padre Altísimo y mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Que tengan una excelente tarde el día de hoy. Mi Dios les bendiga grande y poderosamente. El tema de hoy que vamos a tratar se titula ¿Quién es la piedra angular o el fundamento de la iglesia? ¿Jesucristo o Pedro? Ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Mateo 16, 18 y 19. Dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Bendito es el Señor. Entonces, vamos a hoy analizar la escritura, porque hay muchas personas que fundamentan la religión o la iglesia o la creencia en diferentes cosas. Para algunos el fundamento de la iglesia es Pedro, para otros es Pablo, para otros es María, para otros es un ídolo, para otros es un hombre, el fundamento de la iglesia. Pero déjeme decirle que hoy nos vamos a dar cuenta, conforme a la escritura, que el fundamento de la iglesia, que el ángulo principal de la iglesia se llama Jesucristo, porque todo el que es fundamentado en Jesucristo, de Jesucristo salen ríos de agua viva, de Jesucristo sale la vida, de la iglesia sale todo lo que es permanencia física y espiritual para la gloria de Dios. Más el que se fundamenta en un hombre, el hombre es mortal y por lo tanto la iglesia, al momento de morir ese hombre, la iglesia hasta ahí llegó, es mortal, se convierte en iglesia mortal. Si la iglesia se fundamenta en un ídolo, al momento de ese ídolo desaparecer, la iglesia desaparece, porque no hay vida en él. Pero si nosotros fundamentamos la iglesia en Jesucristo, Jesucristo es un Señor vivo, es un Dios vivo. Jesucristo murió y resucitó y tomó las llaves de la vida y de la muerte. Bendito es el Señor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es el que le da vida a la iglesia. La esencia y la sustancia de la religión, de la iglesia, es Jesucristo. Una iglesia que no se fundamenta en Jesucristo es una iglesia muerta, porque es Él el único que le da vida. Nosotros edificados sobre Él como piedras vivas, en Él que es la roca principal, el ángulo principal, que es un Jesucristo, un Señor vivo, que de esta vida nos lleva a otra vida, porque su reino jamás tendrá fin, dice la Escritura. Le voy a mostrar a continuación unos crucigramas, unas imágenes, donde yo le voy a explicar más o menos lo que significa la palabra piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Para que usted tenga una idea por qué le decían a nuestro Señor Jesucristo la piedra angular de la iglesia. Vea usted a continuación las imágenes que le voy a presentar aquí y después continuamos con el tema. Bendito es el Señor. Ese arco que ve usted ahí donde está la flecha, está el punto rojo. Ese arco viene colado con concreto sólido. Ese es el que se llama la piedra angular. Viene colado con la base de abajo juntamente. Y de ahí, de ese ángulo, se toma toda la referencia de la construcción. Ese ángulo que se llama piedra angular es la base para toda la construcción. Aquí le voy a mostrar una piedra angular diferente a la que le mostré primero. Aquí en primer lugar le estoy mostrando una base de construcción sin la piedra angular. Lo siguiente que le muestro es la piedra angular sobre la base de construcción. Estas son coladas juntas.
La base de abajo con la piedra angular son coladas juntas y es un concreto sólido. De ahí, de esa piedra angular, se toman todas las referencias para dar ahora sí, la mayor solidez y eficiencia a la construcción. De ahí se toman las referencias y las medidas de toda la construcción. Es la base principal, el punto principal. Ese ángulo que aparece ahí, esa es la piedra angular, la que conocían allá en Israel como piedra angular, que viene colada juntamente con esa base. Aquí ya les muestro un edificio ya hecho y la piedra angular que tiene en la parte de abajo. Si usted puede observar que esa piedra angular es la que lleva la dirección de toda la construcción, en toda la ingeniería y topografía. Esa piedra, como repito, fue colada juntamente con la base de abajo. Por esto se dice que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, la piedra angular de la iglesia. Y de ahí le siguen los apóstoles, profetas y demás. Entonces, continuando con lo que le acabo de mostrar ahorita, fue algo muy claro, muy específico, el que usted pudo analizar de que la piedra angular significa eso, y que la piedra angular principal se llama Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la escritura que leímos ahí en Mateo 16, 18 y 19, escuche, ponga atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando nuestro Señor Jesús preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy? Porque la gente dice que soy el Mesías, que soy esto, que soy lo otro, pero el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces entre ellos empezaron a argumentar muchas cosas, pero se levantó Pedro y dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en respuesta le dice lo siguiente, sí, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, los que tienen un poco de letra o escritura, que han estudiado, me van a entender que donde hay una coma, uno se detiene en la conversación y después de esa coma, después de un segundo, digamos, o medio segundo, le brinca uno a la siguiente conversación. Ahí dice, y yo te digo que eres Pedro, ¿sí? Entonces, coma, ahí está una coma, y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Punto. Hay un punto ahí. Cuando hay un punto después de una conversación, significa que ahí se detiene esa conversación. Se detiene esa conversación, esa aclaración, y después de ese punto se comienza otra declaración más. No sé si me están entendiendo. Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Haz de cuenta que ahí está Pedro. Yo también te digo, tú estás diciendo que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, yo te digo que tú eres Pedro, coma. Y luego dice, ahí es donde se confunden muchos. Y luego dice, y también, o sea, como diciéndole al Señor, yo te quiero decir también que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice el Señor Jesús, tu iglesia, Pedro. Dice, y sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Punto. Y después de ese punto se inicia otra conversación. Pero nos detenemos en ese punto. ¿Por qué dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue capaz de descender a los mismos infiernos, ¿sí? O al mismo, ahora sí que a donde iban todos los muertos, ¿sí? A los abismos y predicar el evangelio, predicar la palabra, hacer un plan de rescate. Y usted ya sabe la historia, qué fue lo que hizo nuestro Jesús cuando descendió, ahora sí que a los abismos. Entonces, pero al tercer día resucitó vivo y dando vida a todo aquel que cree en Él, porque dice que Jesucristo dijo, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Él salió victorioso y tomó las llaves del infierno y de la muerte.
llaves que no le fueron dados a Pedro, llaves que él tiene. Porque Él es el fundamento de la iglesia, Él es la base, Él es la vida de la iglesia. En Él fluye la vida y toda iglesia que es construida en Él, que es la roca, el ángulo, tiene vida, son piedras vivas delante de Dios. ¿Sí? Entonces, le dijo, yo sé que tú eres Pedro, pero te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya donde quedó el punto, bueno, la siguiente conversación es el 19. Y a ti, dice, te daré. Ahí ya se está dirigiendo otra vez a Pedro. Y a ti te daré, ¿sí?, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, a Pedro lo que le estaba dando era la llave, pero no de la vida y de la muerte, no del infierno, no. Lo que le estaba dando la llave era la llave del evangelio. Le estaba dando una autoridad para que todo aquello que él atare, si alguien se bautizaba en el nombre de Jesucristo y Pedro lo certificaba, esa persona era certificada y era escrita en el libro de la vida y era parte de las ataduras del reino de los cielos. Pero si Pedro, con la promesa del poder, la autoridad que le dio el Señor, decía, ese demonio se va a los infiernos, ese demonio se va a los infiernos. Pedro recibió una autoridad para representar a la iglesia, para dirigir a la iglesia. Sobre él, ¿sí?, que es la principal columna. Pedro fue nombrado la principal columna de la iglesia y juntamente con él los 11 apóstoles. Está el cimiento, ¿sí? El ángulo principal es una base que es puesta abajo, es un colado de concreto firme y en una de las esquinas lleva el llamado ángulo. Ese ángulo es colado juntamente con esa base y sobre esa base y sobre ese ángulo fue puesto Pedro como una columna, como la principal columna de la iglesia. Y en los otros extremos, en las otras esquinas de la iglesia, se levantaron las otras columnas que fueron los 11 apóstoles. Y sobre ellos y los profetas iba a ser agregado lo que es las piedras o los bloques o como se llame para la construcción de la iglesia, que ahí ya entonces es donde formamos parte nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, todos los que somos agregados al camino de Jesucristo, que creemos, que nos arrepentimos, que le servimos, que le adoramos y que somos liberados del pecado y que estamos aptos para la vida eterna. Todos aquellos que son agregados a ese cuerpo de Cristo están sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, fundamento que está cimentado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito es el Señor. Entonces, estamos claros entonces que el fundamento de la iglesia no es Pedro, no es Juan, no es Pablo. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Él es el ángulo principal de la iglesia. Bendito es el Señor. Entonces, Pedro mismo, él mismo certificaba y decía, él confirmaba en sus escrituras y decía que el ángulo principal de la iglesia no era él, era Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde lo podemos encontrar esto? En el libro de Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice, acercaos a él piedras vivas, desechadas siempre o ciertamente, dice, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacrificio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo 21, 42, ahí nos especifica y nos aclara que nuestro Señor Jesucristo fue la piedra que desecharon los edificadores. Recuerde usted esa escritura que dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo desecharon, lo despreciaron. ¿Sí?
pero a los que le recibieron les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, se está dando la oportunidad de que también los gentiles, que somos nosotros, hagamos nuestra cimentación sobre el ángulo principal, que es Jesucristo, y no desechando a los israelitas, sino que ahora está abierta la convocatoria, abierta la invitación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que se unifique o venga a la cimentación que es Cristo, sea judío, sea griego, sea español, sea romano, sea del lenguaje que sea, la convocatoria está abierta, que todo aquel que quiera tener la vida eterna, todo aquel que quiera ser librado de la ira que vendrá sobre esta tierra, tiene que venir a cimentarse en el ángulo principal, que es nuestro Señor Jesucristo, y obtendremos la salvación y la vida eterna. Entonces, esa piedra dice que desecharon los judíos, los hebreos, ahí dice los edificadores, se vino a constituir la piedra angular, la piedra principal. Usted lee todo el capítulo 21 del libro de Mateo y ahí le especifica, bendito es el Señor. Si usted analiza también la historia de una parábola que él dijo en Mateo 7, 24, 27, donde él les dijo que si alguien edifica una casa sobre la arena, vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen los ríos, viene la tormenta y esa casa es arrancada y desvanecida, porque su cimiento no era sólido, porque su cimiento no era fuerte, no había fortaleza en él. Mas el que hace su casa o su cimentación en una roca, en una piedra, vienen los vientos, vienen los ríos, vienen las aguas y no es removida, porque la cimentación es fuerte, es firme. Eso fue una parábola dando a entender nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que quiera hacer su cimentación no la va a hacer en Pedro, no la va a hacer en Pablo, no la va a hacer en los discípulos, no la va a hacer en María, en Marta, en ídolos, en hombre alguno. La va a hacer su cimentación en Jesucristo, que es el ángulo principal, que es la base principal. En Él, para que vengan los vientos, los ríos y las aguas y no seamos removidos, porque es una roca viva y poderosa que permanece para siempre. Ahí en el libro de Mateo 7:24, vamos a leer una parte, dice lo siguiente: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y los ríos, soplaron vientos, pegaron, dice, contra ella, contra la casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Sí? Pero ¿qué dice sobre el que hizo la casa en la arena? Dice que vinieron los vientos, los ríos y se la llevó. Ahora, la palabra fundamentada significa fundador, fundamento. Entonces, el fundador de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Cuáles fueron los primeros miembros de la iglesia? Los apóstoles. Usted ya conoce el nombre de cada uno de los apóstoles, pero el líder de los apóstoles fue constituido Pedro. Pedro fue la columna principal que fue montada sobre el ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí las demás columnas que fueron cimentadas se llaman los 11 apóstoles. Y sobre esos 11 apóstoles se está cimentando y se están agregando todos aquellos que creen y aceptan el sacrificio de Cristo y viven de acuerdo a su voluntad. Bendito es el Señor. Entonces, el apóstol Pablo lo decía, que el fundamento principal era Cristo, como igual lo dijo Pedro. Si no, veamos ahí en una carta a los Corintios 10:4, donde decía el apóstol Pablo: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba.
y la roca era Cristo, decía el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie se puede fundamentar, nadie puede decir que la base de la iglesia es otro personaje. La base y el ángulo, el fundamento que es puesto, dice, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, la piedra principal, bendito es el Señor. El libro de Hechos 4:11 dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual es o ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? Eso lo dijo Hechos 4:11. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento, o sea, sobre el fundador de los apóstoles y profetas, siendo el fundador la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bendito es el Señor. Entonces, quedamos claro que ya el fundamento o la raíz de la iglesia no es otro, sino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de Él emana vida. Si usted fundamenta algo en algo muerto, por ejemplo, Pedro, el día que murió Pedro, hasta ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque él no era inmortal. Nuestro Señor Jesucristo es inmortal, es una roca viva y es la que le da vida a la iglesia, vida terrenal y vida eterna. Bendito es el Señor. Por eso nosotros somos edificados y fundamentados en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay muchas religiones, muchas iglesias, y yo alabo y glorifico a Dios porque de muchas maneras se está predicando el evangelio en todo el mundo. Sí, hay muchas iglesias con diferentes nombres, pero déjeme decirle que si esas iglesias están fundamentadas en Jesucristo, que no nos preocupe, ni tampoco digamos, no, que yo soy la verdadera o que aquella es la verdadera. No, no nos preocupe. ¿Sabes por qué? Porque un día los apóstoles, yo les digo chismoso, porque yo chismoso, Señor, allá andan unas personas que andan echando fuera demonios en tu nombre y andan haciendo sanidades en tu nombre y andan predicando en tu nombre. Y pensaron que Jesús le iba a decir, pues vayan y repréndanlos porque no están con nosotros. No, Jesús les dijo, el que no es en contra de nosotros, con nosotros es. Así que déjenlos, no se los impidan. De igual manera, hay muchas iglesias fundamentadas en Jesucristo. Que iglesia de Dios de la profecía, que la iglesia Emaús, que la iglesia Roca Fuerte, que la iglesia El Tabernáculo, que Príncipe de Paz, hay muchos nombres de iglesia, muchos nombres si usted analiza. Pero déjeme decirle que de todas esas iglesias, si están fundamentadas en Cristo, de todas esas iglesias, el Señor Jesucristo en el rapto, en su venida, va a llevar gente. ¿Sí? Y lamentablemente, y me duele decirlo, que uno será tomado y el otro será dejado, porque no importa en la iglesia que tú estés, pero si tú te ajustas a hacer la voluntad de Cristo y a vivir como Cristo quiere, apartado del pecado, apartado del mundo, que el mundo ya no vive en ti, que tú como cristiano seas diferente al mundo, que la mujer se viste como cristiana, no como mundana, que el hombre se viste como cristiano y se conduce como cristiano, no como mundano. Este será levantado por el Señor. Pero hay muchos que viven dentro de una iglesia y se visten y viven como cristianos. Sean mujeres o sean hombres, estos están viviendo todavía conforme al mundo. Y todo el que se viste y vive y practica las cosas del mundo todavía, el amor del Padre no está en él y por lo tanto, en el arrebatamiento la Biblia dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El que practica las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios, aunque sea cristiano, aunque esté dentro de una iglesia. Ahí se va a cumplir donde dice, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo. El que esté haciendo la voluntad de él será tomado, mas el otro, aunque diga ser cristiano, pero si no se ajustó a la voluntad de él, será dejado. De las iglesias, lamentablemente, muchos van a la iglesia, pero no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Él, están viviendo de acuerdo a la voluntad del mundo y estos se quedarán. No importa en qué iglesia estés,
Pero si tú estás cimentado en Cristo y haciendo la voluntad de Jesucristo, mi Señor y Salvador, tú obtendrás la vida eterna. Entonces, pero que todos estemos fundamentados ahí. Hay muchas iglesias que su fundamento no es Cristo. Su fundamento es un hombre. Su fundamento es un ídolo. Su fundamento son otras cosas, otras ideologías. Estas son iglesias vanas, iglesias huecas, iglesias que cuando vengan los vientos, los ríos, cuando venga la ira de Dios serán destruidas. Pero el que su fundamento esté en Jesucristo, usted sabe que si usted se fundamenta en Jesucristo, obtendrá la salvación de la ira que vendrá y la vida eterna. Bendito es el Señor. Bien, que mi Señor Jesucristo le bendiga y le guarde, y estamos pendientes al próximo video. Te invito, amigo, hermano, suscríbete a mi canal, El Mundo Cristiano. De igual manera te hago la invitación para que te suscribas al canal de mi hermano Cristóbal Hipólito Pérez, que se llama Cosas Interesantes. Son esos dos logotipos que alcanzas a observar ahí. Por el momento es todo. Que Dios te bendiga y estamos pendientes al próximo video.